Cuando pienso en esto, pienso en la transhumancia, pienso en que nosotros primero fuimos nómadas, ¿cierto? Fuimos personas andariegas, y pienso también en la condición de muchos pueblos indígenas que lo fueron y creo que todavía en cierta medida lo son. Entonces la oralitura también es la invitación como a retomar estos elementos que se han perdido con la aparición del libro y con la aparición de esta serie de esquematización del conocimiento. Bienvenidos a la Cueva de las Letras. El Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública les da la bienvenida de nuevo aquí, a este espacio de la Biblioteca Pública, hoy delante del Muro de las Palabras, simbólicamente trabajando porque sabemos que la palabra es una manera de restituir nuestra memoria. Por eso aquí en la Cueva de las Letras tenemos diferentes invitados cada semana. Hoy nos acompañan Ana Cardona y Paula Arcila para conversar a propósito de este libro, uno de los libros de la colección de escritores pereiranos, un ensayo muy interesante sobre el cual abordaremos en esta charla en la Cueva de las Letras, Palabras Bonitas, una lectura de la obra de Ana Cardona. Cordial saludo para todos, bienvenidos a la Cueva de las Letras, un espacio de la Biblioteca Pública Municipal de la Secretaría de Cultura de Pereira. Hoy estamos aquí para dialogar sobre este texto, Botamán Villá, Apuntes sobre dos oralitores, un ensayo de la escritora pereirana Ana Lucía Cardona. Hoy vamos a estar dialogando con ella. Mi nombre es Paula Arcila, docente de literatura. Entonces estamos muy contentos de estar acá con Ana Lucía. Ana Lucía es docente de literatura, docente universitaria, ha estado en diferentes proyectos de investigación en torno a las oralituras, las literaturas indígenas y prehispánicas. Entonces le damos la bienvenida a Ana hoy a la Cueva de las Letras para que dialoguemos en torno a su texto, que fue ganador de ensayo en el concurso de escritores pereiranos. Hola Paula, muy buenas tardes, días, noches para todos y para todos los que ven este video. Pues muy feliz también de tener la invitación, de aceptarla y estar aquí conversando con Paula, quien también tiene un trabajo bastante importante en torno a las oralituras, en torno al conocimiento de las tradiciones indígenas. No sé entonces como por dónde empezaríamos conversando el día de hoy, Paula. Bueno, resulta que este texto de Ana Lucía pues tiene un título pues muy bello, que es Botamán Villá, Apuntes sobre dos oralitores. Entonces esa palabra oralitores, para que empecemos un poco a contextualizar a las personas, que Ana nos cuente un poco sobre cuál es la importancia de la oralitura y qué es eso de oralitura, para que empecemos a dialogar sobre este importante ensayo. Listo, pues esa palabra, más que un concepto, sería como una noción que ha venido de alguna manera popularizándose un poco. Con diferentes personas he dialogado en torno a ello y creo que hay muchos significados posibles de lo que sería la noción de oralitura. Digamos que en la exploración que yo hago es una noción que tiene que ver con la escritura, pero a orillas de la oralidad, que es como lo define de alguna manera quien por primera vez habla de este término en Colombia, que es Freddy Chicangana, un oralitor, un poeta indígena yanacona, y que nos plantea sobre todo una manera distinta de ver las cosas, que de alguna forma lo que pretende es hacernos un llamado de atención sobre lo que son los cánones occidentales, lo que es el canon de la literatura occidental y cómo se ha olvidado y se ha negado, sobre todo en nuestro continente, un legado muy importante que es el legado de las culturas indígenas y este legado que ha sido o ha transversalizado y está de forma presente en lo que es nuestra cosmovisión, no se ha explorado, no se le ha dado como el renombre que tendría que tener y se ha dejado pues como muy de lado. Entonces estos oralitores retoman el término de un investigador africano que se llama Yoro Fall, quien también tiene la inquietud sobre por qué hay tantos conceptos de la literatura y de la historia que no son aplicables para las realidades de las comunidades africanas. Entonces se propone esta noción no como un concepto rígido, porque no pretende serlo,
sino como un llamado de atención para como volver los ojos hacia lo propio y tratar de explorar esa riqueza que nosotros tenemos en términos culturales, no como un legado que está ahí quieto, muerto en el pasado, sino como algo que continúa vigente, que continúa vivo, porque ese es otro problema de la manera como nosotros vemos nuestro legado y nuestros orígenes indígenas, y es que creemos que es algo que se acabó con la conquista, cuando realmente las comunidades indígenas todavía existen, hacen parte de lo que somos nosotros. Nosotros estamos totalmente en relación con ellas, completamente en relación con ellas todo el tiempo. Y construimos también visiones de mundo de acuerdo a esas relaciones que tejemos con las comunidades. Entonces no podemos verlo como un pasado muerto, sino como algo que todavía continúa muy vigente. Más o menos esa sería como la contextualización de lo que puede ser la oralitura. ¿Qué más podríamos decir? Yo tengo por acá mi libretica de apuntes porque se me van como olvidando un poco las cosas que voy pensando. Tenemos por acá unos libros, ahorita hablábamos con Paula de ello, y es que uno hace unas exploraciones iniciales. En el libro se explora esta noción del oral literario desde Yorofal, desde Licura Chilay-Wolf, desde, por aquí está Miguel Rocha, que es quien primero hace como toda la investigación en torno también a la oralitura, en Palabras Mayores, Palabras Vivas, que es un referente teórico muy importante para este libro, porque finalmente también no solo es explorar la noción del oral literario, sino mirar cómo se puede aplicar o cómo ayuda para la interpretación de los poemas que se exploran también en este texto, que son poemas de dos oralitores indígenas, que serían Freddy Chicangana y Vito Apuchán, que más adelante hablaremos acerca de ellos. Entonces esta noción yo la he ido pensando después de haber escrito el texto, y la voy como rumiando un poco a la luz de las otras cosas que voy leyendo, y me encuentro con que la oralitura, creo yo, Paula, que es como una invitación a no olvidar que los libros y las bibliotecas no son cosas que se tengan que quedar dentro de un recinto, y el conocimiento en sí no debería ser eso, pero las universidades y las bibliotecas a veces caen en ese error. Entonces le decía ahorita a Paula que cuando uno lee este texto de Irene Vallejo, encuentra que la historia del libro es una historia muy masculina, muy patriarcal, ¿no? Como muy del poder también, con la historia de la Biblioteca de Alejandría, porque es poseer el conocimiento y encerrarse con él. Pero la oralitura invita a todo lo contrario, diría yo. No sé qué piensa Paula acerca de lo que sería el término oraliterario. Sí, pues eso me recuerda un poco otro texto que se llama El alfabeto contra la diosa, y que habla precisamente de eso, de cómo entran esos poderes entre lo masculino y lo femenino, y cómo la escritura empieza a ser una forma de invisibilizar luego todas las tradiciones orales, o lo que se dio en una oralidad primaria, que esta mañana nos hablaba Carlos Vicente sobre esa oralidad primaria que decía Walterón, que es donde los pueblos originarios tienen pues todo su sustrato cultural sin necesidad de que haya una forma pues de inscribirlo en un papel o en una piedra o algo. Es esa oralidad primaria que luego el libro empezó un poco a relegar, sabiendo que era su primer materia prima, ¿cierto? Porque si bien los libros o la literatura escrita se construye a partir de los juegos que ya estaban en la oralidad, ¿sí? Entonces, sí, pienso que la oralitura es una forma de volver a mirar la tradición oral, que fue pues el sustrato de lo que es luego la literatura, y también de mirar esas otras expresiones que podríamos decir que hacen parte del espíritu muy femenino, que es el contar cuentos, los cantos de cuna, las nanas, que estaban muy a cargo de la palabra de la mujer y desde la transmisión generacional de los conocimientos a través de la palabra, del canto, el rezo, de las plegarias, ¿cierto?, que hacen parte pues de lo que fue la tradición oral y que ahora constituyen la oralitura.
Sí, es que justamente en eso yo pensaba, porque leyendo este texto uno entiende que la biblioteca fue construida, claro, como un acto de poder, porque el libro era una cosa, era un bien muy escaso, justamente por sus condiciones de producción, porque todo el mundo no lo podía escribir, ni todo el mundo lo podía leer. Entonces yo decía, claro, la historia del libro es una historia del poder, es una historia muy patriarcal, pero la historia de la palabra hablada, que sería otra cosa, es una historia que es de lo comunitario, ¿cierto? Porque la palabra hablada invita a la comunicación y al compartir, que es justamente lo que usted nos está diciendo. Entonces, cuando pienso en esto, pienso en la transhumancia, pienso en que nosotros primero fuimos nómadas, ¿cierto? Fuimos personas andariegas. Y pienso también en la condición de muchos pueblos indígenas que lo fueron y creo que todavía en cierta medida lo son. Entonces la oralitura también es la invitación como a retomar estos elementos que se han perdido con la aparición del libro y con la aparición de esta serie de esquematización del conocimiento. También pensaba mucho al respecto de eso con la lectura de otro libro que está acá, que es el de Adelaida, Toques de Son Colorá, porque creo que Adelaida, si bien no se proclama a sí misma como una oralitora, lo que sí está haciendo es conectar una cantidad de conocimientos que nosotros en las prácticas culturales los vemos, pero no somos como que la academia se separa mucho de lo que ocurre en las calles. Entonces lo oraliterario también es como esa invitación a volver a mirar con un ojo distinto esas manifestaciones culturales que están en las calles y que ella lo explora desde la salsa, como el legado también afro, que tiene mucho contacto con la salsa, nos permite ver otras maneras de expresión, porque también siento que el oral literario y lo oralitegráfico nos muestra que la única manera de escribir o de entender el mundo, de interpretarlo, no es solo a través de los libros, sino de otras formas de expresión también. Sí, Ana, y bueno, ¿cuál es esa importancia de la oralitura? Entonces, tú que eres docente, ¿cierto? ¿Cómo ayuda la oralitura entonces a nuestros estudiantes o a los lectores o escuchas de la oralitura, ¿cierto? A transformar su pensamiento, o sea, ¿en qué influye cuando nos acercamos a un texto oraliterario? Pues ahí yo creo que tendríamos que hablar de otro asunto que directamente en este libro no está, pero que también lo he venido pensando mucho, y es en el pensamiento crítico y en el pensamiento complejo. Nosotros, mi esposo que está por acá y yo, en la fundación que tenemos, hemos hecho una gran cantidad de talleres pensando en cómo hacer para que el libro y cómo hacer para que la realidad no estén como escindidas, separadas. Y vemos que en la oralitura hay una posibilidad para ello. Estoy pensando en un taller que tenemos sobre el ojo de Juyá, que es este tejido que también llaman ojo de Dios. Es un tejido que hacen las comunidades indígenas huicholes, creo que son, en México, pero también lo hacen los wayú. Y aquí pues entre los wayú se llama el ojo de Juyá porque justamente representa una estrella que ellos denominan de esa manera, que aparece solo cuando hay temporada de lluvias en La Guajira. Y claro, Juyá es el dios de la lluvia. Entonces uno ve que todas esas lecturas de mundo entre las comunidades indígenas están entretejidas, porque es la danza de la Yona, donde se representa el juego entre dos potencias que serían la tierra y el cielo. Al mismo tiempo está como plasmado dentro de ese tejido que ellos están haciendo. Y por otra parte se representa a través de la lectura del cielo, o más bien la lectura del cielo se representa en ese tejido. Entonces creo que todo está muy conectado. Lo que nosotros hemos hecho o lo que vemos que ocurre en la cultura occidental es que todo está como muy separado, como que no se ven ese entrecruzamiento de los conocimientos.
Esos talleres lo que permiten es ver que las cosas no están tan separadas, tan escindidas unas de otras, y nos permiten entender que el pensamiento es como dice Morán, un pensamiento complejo, debería tender hacia la complejidad, no hacia la separación, que es como de pronto la diferencia con pensamiento crítico. Cuando se habla de pensamiento crítico, se está hablando de que es separar elementos, como tomar distancia, por eso crítico viene de krinein, que sería separar, tomar distancia para generar un juicio, pero a veces en esa toma de distancia como que se van perdiendo los entrecruzamientos que están en la realidad. Entonces por eso creo que es muy importante tener presente que dentro de las comunidades indígenas y dentro del oral literario, la invitación es a no olvidar que finalmente en lo real todo está entrecruzado, todo está conectado. Sí, ahora que dices eso, el mismo concepto de oralitura es una complejidad. Incluso ha sido un choque incluso con algunos académicos ese concepto. Yo recuerdo cuando estaba en el pregrado presentando la tesis, un profesor que quiero mucho y que yo creo que nos está escuchando de pronto, dijo, pero ¿para qué la oralitura? ¿Pero para qué eso? ¿Por qué que eso no se quede en los pueblos indígenas? ¿Por qué traerlo acá a la ciudad? ¿Para qué? ¿Por qué no se debe quedar allá? Esa era la pregunta. Entonces, bueno, explicar la complejidad de la noción de oralitura pues nos llevó a pensar en qué tan necesario es acá en la ciudad, viendo que somos pues un espacio en donde llegan pueblos, no somos nosotros el espacio en donde llegan los pueblos, sino que es la ciudad la que está invadiendo realmente los bosques y los lugares en donde antiguamente están asentados los pueblos indígenas. Entonces ellos no son los que llegan, sino nosotros los que tomamos su espacio, y por ende debemos estudiar pues como sus formas de pensamiento. Y ahora que decías, estabas presentándonos estos libros y que nos hablabas pues como de la complejidad de todos esos entrecruzamientos que pueden haber en la oralitura, hablabas del término oralite gráfico. Entonces pues por acá tienes otro libro, no sé si nos cuentas un poquito como sobre eso. Sí, Mingas de la Palabra, el otro libro de Miguel Rocha, pues también estoy ahí, uno va leyendo muchas cosas al tiempo, entonces a veces no termina del todo un libro, pero sí como que también se permite hacer ese cruce de palabras entre autores. En Mingas de la Palabra lo que hace Miguel es justamente empezar a contarnos que no se queda solo la interpretación del mundo, no se queda solo como lo decía ahorita, en escribir o en lo que es propiamente, sí, la escritura grafémica o como nosotros la conocemos, sino que en los chumbes, en los tejidos indígenas, pues hay todo un universo por explorar, hay toda una construcción de significado. Y esa construcción de significado tiene que ver con sus mitos, y sus mitos a su vez tienen que ver con una interpretación del mundo, y esa interpretación del mundo tiene que ver con un conocimiento que puede ser, pues para mí es un conocimiento científico, o sería una primera aproximación a lo que es el conocimiento científico. Entonces él nos va mostrando a través de esos diferentes tejidos cuáles son sus posibles significados, sus posibles interpretaciones a la luz de diferentes pueblos indígenas, y nos habla justamente de esa idea o esa noción que sería lo oralite gráfico, no la escritura como la conocemos, sino la escritura de los pueblos indígenas. Bueno, Ana Lucía nos estaba contando algo muy importante, que es cómo la oralitura está relacionada con el pensamiento complejo, con la interrelación entre muchas disciplinas, entre las artes. Nos habló de lo oralite gráfico, nos habló del libro, de la oralidad. Bueno, hablamos de muchas cosas. Ahorita yo quisiera preguntarle específicamente sobre los dos oralitores que ella toma en su ensayo, y para que hablemos un poco de las lenguas indígenas, porque son dos escritores de dos comunidades, y quisiera saber, Ana, que nos cuentes un poquito qué comunidades son y si ellos escriben en sus lenguas nativas, o cómo hiciste tú para acercarte por primera vez a sus escritos. Bueno, como les había mencionado ahorita, son dos escritores, son Freddy Chicangana y Vito Apuchana. El Vito Apuchana es un escritor wayú
escribe en Wayunaiki, pero también escribe en español. Y Freddy Chikangana es un escritor yanacona que escribe en quechua y también traduce sus textos al español. Con Freddy fue una cosa muy complicada, porque, bueno, con los dos, de hecho, porque era muy difícil para mí aprender Wayunaiki. Era muy complejo, pues como decir que yo tenía que aprender la lengua para poder leer sus textos. Y lo mismo pues con el quechua. Uno trata de mirar cierta terminología, pero pues obviamente sería una labor pues como de toda una vida. Pero la ventaja es que ellos traducen sus textos al español. Entonces yo lo que hice fue mirar el texto en español, mirarlo también en la lengua, pues porque no podía desconocer ese legado. Y para acercarme a la lengua, aproximarme muchísimo a lo que es la mitología como tal, la mitología de estos dos pueblos. Con Freddy el asunto fue que los yanaconas perdieron su lengua por producto pues de la conquista, y lo que hizo él fue aprender el quechua porque los yanaconas tienen una fuerte conexión con los incas. Ellos pues hicieron parte del imperio y él aprendió el quechua para poder expresar pues en su propia cosmovisión. Entonces lo que yo hice para poderme aproximar a esa cosmovisión fue leer sobre mitología yanacona, propiamente pues de este grupo indígena, y también trabajos que se hubieran centrado en poesía quechua, como para poder conectar todos estos universos. Entonces en el ensayo como tal, para mirar la escritura de este oralitor, tomo algunos conceptos, algunas ideas básicas de lo que es la poesía en quechua, de qué tipo de poesía se escribía. Bueno, no podríamos hablar tampoco de poesía, sino de cantos. Cuáles eran las temáticas, cuáles eran como esas formas de la palabra cantada entre los quechuas, para poder mirar su expresión, pues su poesía o su poética. Y lo mismo con Miguel Ángel, con Vito. Se llama Miguel Ángel, pero tiene 2 seudónimos. Con él también fue muy interesante porque Vito se ganó un premio de Casa de las Américas con un trabajo muy bonito en el que él hace como un recorrido por toda América y dialoga con diferentes comunidades indígenas, y el producto de ese diálogo es la escritura de unos poemas justamente. Entonces ese trabajo también lo interpreto en el libro, y otros trabajos que ya son más en diálogo con su propia cultura, lo mismo. Lo que hago es leer algunos textos sobre la cultura wayú, sobre sus mitologías, y también algunos textos que hayan abordado ya desde la perspectiva literaria estas mitologías o a estos escritores, que en realidad es muy poco. Usted misma lo podrá saber. Para hablar y para hacer una suerte de aproximación a la obra de los oralitores es bastante complejo en términos pues como conceptuales, estructurales. Ha sido poco explorado, y a mí me gustaría que nos conversara un poquito acerca de la experiencia suya, porque Paula también está haciendo un trabajo similar pero con mujeres oralitoras. Sí, bueno, lo que tú decías de las brechas, digamos, de la lengua son inmensas porque sí, en la literatura uno se da cuenta de la importancia de conocer a los autores en su propia lengua, pero en el caso del estudio, cierto, de los oralitores es muy complejo cuando vivimos en un país pues que le da una importancia muy superior a las lenguas, digamos, europeas o al inglés. Bueno, entonces sí, pues yo creo que es como resaltar
el estudio de las lenguas indígenas, ¿sí? Porque realmente los estudios literarios sobre las comunidades o sobre los escritores indígenas pueden tener una aproximación, ¿sí? Desde cuando empezamos a estudiar su universo simbólico, sus cosmogonías, a ponernos en diálogo con la comunidad, pero cuando no conocemos la lengua, para mí ha sido también muy complejo, pues como acercarme, digamos, hacia la interpretación de la escritura. Aunque muchos de esos autores escriben primero en español y luego lo traducen a su propia lengua, y pues tenemos como la sorpresa de que desafortunadamente muchas poblaciones indígenas en Colombia no tienen acceso, digamos, a una educación que les permita, digamos, mantener su oralidad y a su vez saber leer y saber escribir. Entonces casi que los oralitores se vuelven para un público, digamos, más mestizo que para una lengua así, más para quienes manejan el español, que es como la lengua dominante y a la que le ha apostado, digamos, todos los proyectos, digamos, de nación, al decir que es la única lengua oficial en todo el territorio nacional. Entonces, sí, pues sobre lo que me preguntabas del trabajo que estoy haciendo en este momento, que lleva muchos años, muchos años, que es el estudio, sí, de unas oralitoras, de unas mujeres, porque si bien el movimiento de los oralitores ha sido mucho más fuerte con los autores que tú estás estudiando, con Vito, con Freddy, pero digamos las mujeres ha sido un poco más marginal como en el tema de publicaciones, ¿sí? No es que hayan escrito menos, sino que han sido menos publicadas, entonces ha sido mucho más difícil acceder a ello, pero bueno, hay como rastrearlo. Pero pues la invitación, yo creo que para todos los profesores o personas que están acercándose, o estudiantes a estas literaturas, es que pues puedan aprender como segunda lengua, una lengua nativa colombiana, como un acto también político de decir, bueno, mi segunda lengua es Wayunaiki, o mi segunda lengua es Kamsá, mi segunda lengua es Embera, porque es una idea, realmente una idea, pensar pues que en nuestra vida cotidiana nos vamos a encontrar más fácil con, no sé, con un francés que con un embera. O sea, realmente más fácil nos encontramos con, no sé, 10 emberas en nuestra vida que con 10 franceses o con 10. Que eso es lo triste. Y yo creo que también, porque lo que quiero hacer ahorita, o en lo que estoy trabajando en este momento, pues que también está ahí como muy quieto, porque estas cosas son apuestas muy personales que a veces no coinciden con el tema laboral, pero en lo que yo quiero trabajar es en eso, en el reconocimiento de que uno habita un territorio, uno habita un espacio que comparte con otros, y hasta qué punto se conoce con esas otras personas. Estoy pensando, por ejemplo, en que, bueno, ahorita ha habido una polémica muy grande con esta película Encanto, que lo hablamos también con Juan, que está por ahí. Que la gente dice, no, es que esa película no nos representa como colombianos, porque no sé qué, y resulta que nos damos cuenta en un análisis que veíamos de que hay elementos de nuestra propia, de este país, de este territorio, que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, la protagonista tiene una falda que está inspirada en un traje típico de Santander, y la gente estaba diciendo que ese traje era muy mexicano. Entonces, en el análisis le mostraban a uno el traje y uno dice, no, pues claro, es ese de Santander. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros sí estamos conociendo el propio territorio? ¿Hasta qué punto conocemos lo que hay supuestamente en nuestro país? Y esa es la gran pregunta, porque yo no tenía una idea clara de quiénes eran los que habitaban esto acá y de que todavía lo habitan, porque no conocía, no sabía cómo se llamaba este grupo indígena, los Embera, hasta ya siendo muy grande. O sea, yo recuerdo que para mí, en mi panorama, en mi mapa mental, los indígenas estaban en los libros, pero yo no los veía, no los percibía. Entonces es muy triste que nosotros tengamos todo un legado cultural y ni siquiera sepamos de dónde proviene, que es como lo que quisiera hacer ahora y lo que ustedes vienen haciendo con la Corporación Ochun.
como tratar de poner sobre el mapa la comunidad indígena embera, que es una comunidad que también tiene unas particularidades interesantes, porque ellos no todos los embera tienen las mismas características, o sea, no es lo mismo el embera que habita Risaralda al embera que habita Chocó, y su lengua también es un poco diferente, ¿no? En ese sentido. Sí. Tienen como unas variantes dialectales, como unas diferencias importantes que uno tampoco conoce muy bien. Entonces, el estudio de estas lenguas y el estudio de estas comunidades incluso le permite a uno reconocerse en ellas. Yo no sé si le haya pasado a Paula, pero yo he encontrado muchas cosas como el obligado de los niños, que pues a mí me obligaron cuando estaba chiquita. Entonces uno dice hasta qué punto no hay realmente un legado cultural tan importante, o sea, está ahí, pero ni siquiera sabemos de dónde provienen esas propias tradiciones que nosotros tenemos y que nuestras abuelas repitieron y nos enseñaron, pero que casi como que todo lo asociamos a que es de la cultura antioqueña, y que entonces nosotros somos un legado de esa colonización antioqueña, cuando en realidad es todo también una mezcla. Sí, es cierto. Nomás hace poco hablábamos con una mayora embera que nos hablaba del chocolate de ojo, nos hablaba del uso de la albahaca, de la ruda, y son plantas que vemos que si le preguntamos a nuestras madres, ellas también las usaron o se las recomendaron las abuelas para su embarazo, para el cuidado del parto. Y son plantas que nosotros conocemos, sí, pero yo sabía que la albahaca y la ruda servía para eso, pero ¿por qué lo sabía? Entonces sabemos que eso tiene un origen sí intercultural y que no necesariamente propio de la colonización, porque esas plantas no existían allá, ¿cierto? No vienen desde digamos Europa, sino que son plantas nativas y que tienen una historia en este territorio, y por tanto pues sí, son saberes que hacen parte de los pueblos indígenas. Y en relación a las lenguas que tú dices, pues es triste, por ejemplo, que que muchas de las plantas medicinales no las conozcamos porque se han perdido los nombres nativos de esas plantas, ¿cierto? Tenemos la traducción de albahaca, ruda, pringamosa, ¿cierto? Pero hay muchísimas más plantas que no conocemos porque sabemos el nombre. Sí, entonces, como una lengua no solamente es, pues, digamos, una idea, un pensamiento, digamos, sobre una cosmogonía, sino que también son sistemas de clasificación botánicos, o sea, son formas científicas que se pierden, ¿sí? Si yo no tengo conocimiento de que esa planta, del nombre nativo de esa planta, puedo no verla o puedo generalizarla, es ruda, y eso nos pasa mucho en el español cuando decimos la pringamosa, y hay muchos tipos de pringamosa que en el español no tenemos el nombre, pero posiblemente los pueblos que habitan alrededor de la pringamosa sí tienen el nombre para cada uno de los tipos. De ahí pues la importancia de aprender las lenguas nativas, y sí, es un trabajo muy complejo, casi que se vuelve autodidacta, porque hace mucha falta políticas pues de Estado que creen universidades de lenguas nativas, que creen institutos donde se enseñan lenguas nativas. Sí, lamentablemente hace falta como tanto el interés del Estado, que ya sabemos que sus intereses no derivan precisamente en lo cultural, porque es como el ministerio al que menos plata le meten. Y por otro lado también que yo siento que en las academias estamos como muy tirados hacia la investigación de otras cosas que sí son muy valiosas, pero que hacen que se pierda ese legado, ¿cierto? Entonces siempre queremos hablar del escritor foráneo, hablar del escritor argentino o el francés, y no está mal, de hecho pues está muy bien que los conozcamos, debemos hacerlo, pero que ese interés sea tan mayoritario hace que se pierdan este tipo de cosas que para nosotros también son transformadoras, porque volvemos a lo mismo, nos ayudan a reconocernos en el espejo pues como de la memoria de lo que son estas comunidades. Y recuerdo con esto que nosotros hicimos con Juan, con la Fundación Material y con Familiar, un trabajo que se llamó Con mis viejos al parque, que yo me imagino que lo conoce. Y en ese trabajo fuimos por todos los municipios de Risaralda hablando con la gente de las tradiciones gastronómicas, y allí apareció
una receta que se llama machorrucio. ¿Sí conocen machorrucio? No. El machorrucio era como una sopa, no, mentiras, no era una sopa. Es parecido a lo que nosotros tomamos ahora como una sopa, que es la sopa de cuchuco. Pero en ese momento el machorrucio era más seco, era como una preparación de maíz muy menudito con el que se acompañaban comidas. Se comía con carne, con diferentes cosas, porque en ese momento no había arroz, porque el arroz es una cosa muy reciente en Colombia, créanlo uno o no. Y resulta que leyendo este libro, Dioses, Demonios y Brujos de la comunidad indígena chamí, ahí hay un cuento de los embera, de la tradición embera, de esos cuentos que son como fábulas entre el guatín y el jaguar, como esa lucha que hay entre el guatín y el jaguar. Y en uno de esos cuentos hay una receta que se llama muto rucio. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, juepucha, eso viene de ahí. O sea, ¿de dónde más va a provenir una receta de la gastronomía nuestra que es tan recordada por nuestros abuelos, que luego mutó a esta sopa de cuchuco, que pues ya nosotros la consumimos de una manera distinta, pero esa tradición está ahí vigente y que tanto conocemos realmente esos orígenes, como por poner un ejemplo pues muy pequeñito, porque habría muchas otras cosas ahí por explorar. Bueno, ha sido un placer hoy compartir sobre la oralitura, sobre las lenguas indígenas con Ana Lucía y su importante ensayo que invitamos a todos los pereiranos colombianos a conocer. Botamán Villa, apuntes sobre dos oralitores. Para terminar, quiero preguntarle a Ana que pues, nos haga una invitación a leer su libro, porque es importante leerlo, y para despedirnos de todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues es que es como complicado hablar de las cositas que uno hace, pero pues yo diría que es chévere leerlo porque pues es sobre dos autores colombianos, es sobre un tema que, como hemos hablado, es importante para nosotros en tanto cultura, y en este momento que hay también como un despertar para mirar que ciertas cosas en el mundo no están funcionando bien, que eso era como un poco lo que había olvidado decir ahora con lo de pensamiento crítico y complejo, es que el conocimiento tiene que tener una postura ética. Si lo que nosotros conocemos y si lo que hacemos en las aulas, en las academias y en los libros no nos sirve para vivir mejor, entonces no nos está sirviendo para nada. Y yo creo que la oralitura es también esa reivindicación, a pensarnos desde un compartir el mundo y desde cómo ese mundo pues tiene que estar habitado por gente que realmente quiera hacer el bien, ¿no? De alguna manera como ese es un mensaje muy sencillo, pero yo diría que es como el más contundente. Entonces, reconocernos en estas personas, en estos oralitores, de pronto nos dé luces para saber cómo afrontar lo que nos viene. Otra invitación sería seguir a la Corporación Ochun. Ellas tienen una gran cantidad de actividades, me gustaría mucho que Paula ahorita nos contara acerca de ellas, y decirles que el libro lo pueden conseguir acá en la biblioteca, está a disposición de ustedes, es gratis para que vengan y lo reclaman y lo puedan leer. Bueno, Ana, muchas gracias. Invitados todos entonces a leer Botamán Villa. Y bueno, pues lo que hacemos con la Corporación Ochun pueden encontrarlo en las redes sociales, videos, cartillas, material pedagógico en torno a el embera chamí, la lengua de este territorio de Risaralda. Muchas gracias y hasta luego. Gobierno de la ciudad, Pereira